Bueno, una oportunidad que Dios nos regala de poder compartir su palabra. Damos gracias a Dios porque vemos que hay muchos hermanos que se fueron a aprovechar el puente, ¿cierto? Pero usted no se preocupe, que Dios también tiene un día especial para usted, para que usted pueda ir y disfrutar y descansar. Hoy son ellos, mañana será usted. Además, porque Dios necesitaba que usted estuviera hoy aquí. Y también quienes nos acompañan en la transmisión, por supuesto. Bueno, y en esta mañana, como vamos a hablar de crecer, ¿cierto? Hay algunas cosas que debemos tener presentes para crecer. Y quiero que empecemos reflexionando en esas palabras que no son groserías. No son groserías, yo no le voy a decir que diga groserías, pero que duelen cuando no las dicen. Palabras que nos incomodan, que nos exponen y que nos dejan sin excusas. ¿Podría usted mencionarme alguna? Vale, ahorita cuando cuente lo que pasó, voy a usarte de ejemplo. Vale, no puede participar, bueno, en esta pregunta. ¿Qué palabras le han dicho a usted que no son una grosería, pero usted dice, me dolió lo que me dijo? Inútil. ¿Qué más? No joda. Bueno, ¿sabes? ¿Qué otra? ¿Hay carajo? Bueno, esa suena como hasta linda, ¿no? Hay carajo. No sirve para nada. Siempre lo mismo. O usted nunca. Hay algunos que son usted siempre o usted nunca. Uy, pero eso no era palabra, eso ya era un párrafo, hermanita Julia. Nunca hace nada. ¿Y alguna vez le han dicho o usted ha dicho, ay, parece un bebé? O no sea infantil, ¿sí? Madure. Y esa duele cuando le dicen, no madure. Cuando a ti te lo han dicho, ¿cómo te has sentido? Cuando te dicen madure. Te incomoda. Terrible. ¿Verde? Pero cuando tú se lo has dicho a alguien, ¿tú realmente has estado dispuesto a decirle a esa persona madure y venga, yo le ayudo a madurar? No, usted solamente se la lanza para ofenderlo y ya lo deja ahí en congelado. Pero hoy Dios nos dice a través de esta misma palabra, madura. Quiere enseñarnos a madurar. De pronto si uno le dice a un niño de 5 años, ay, madure, pues el niño hasta con emoción dice, bueno, estoy en ese camino, voy a madurar. Pero si a uno le dicen ya a los 40, 50, 60 madure, ya no es chévere. Pero Dios hoy te dice, madura. Y no para avergonzarte, sino porque quiere formarte. No porque quiere señalarte, como el que alguna vez te dijo, madure, madure. Sino para decirte, yo hoy quiero levantarte. No para exigirte a la manera del mundo, porque es que casi siempre ese madure está acompañado de un reclamo cuando se lo dice a una otra persona. Sino para enseñarte a crecer a la manera de Dios. Y este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es muy lindo porque tiene suena una ironía, ¿no? Es lindo porque tiene una exhortación muy fuerte. Cuando uno escucha la palabra exhortación, pues uno siente que es algo duro, exhortar. Pero miren que exhortar en su sentido original, lo que significa es confrontar y animar. O sea, no solamente te muestro lo que estás haciendo mal, sino te animo a que lo hagas bien, que hay que hacer bien. Y si tú tal vez te has sentido estancado, frustrado en este tiempo, como que hasta incomprendido, tú necesitas crecer en Jesucristo. Es la única manera de salir como de ese estancamiento, adormecimiento. O sea, no hay otra forma. Usted puede decir, voy a ir a hacer ejercicio, voy a leer un libro, voy.
pero la única manera de crecer y crecer, diríamos, parejito en todas las áreas es con Cristo Jesús. Si usted va al gimnasio, le va a crecer el músculo, por supuesto que sí. Pero no vayan, se nota que no voy al gimnasio, ¿cierto? Bajemos el brazo mejor. Pero solamente va a crecer físicamente. Bueno, su salud también va a mejorar, pero no es algo que sea transversal a toda su vida. Pero crecer en Cristo Jesús sí nos garantiza crecer en todo. Y dice la palabra de Dios allí en Hebreos 5, capítulo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Se imaginarán cómo se habrá sentido de ofendido esa comunidad de creyentes a las que le dijeron, parecen torpes que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir ¿entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Y en esta mañana quiero, a la luz de esta porción de la Escritura, compartirle 3 claves de cómo madurar en Cristo Jesús. No le digo que le diga a la persona que tiene a su lado madura, porque se le ofende. Imagínese Valentina diciéndole a la abuelita, abuelita madura. Pues no. O decirle doña Julia, doña Cleo madura. Se ofende doña Cleo. Pero sí dígale a su corazón, madura. La primera clave para poder madurar en Cristo Jesús es atender la voz de Dios. Atender la voz de Dios. Y allí en el versículo 11, el autor de esta carta les dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿De cuál tema les estaba hablando? Del sacerdocio de Cristo Jesús, del sumo sacerdote, del único que es perfecto y que podía expiar los pecados del mundo, de la humanidad. Y él quería contarles más, explicarles más, enseñarles más. Pero les dice, es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y cuando les dice, es difícil de explicar, no es porque fuera un tema difícil de entender, no. Sino era porque ellos no querían escuchar, no tenían disposición para escuchar, para oír la palabra de Dios. Cuando uno lee la carta a los hebreos, ellos cayeron en un estado de desánimo. O sea, estaban sufriendo tanto esta comunidad de judíos que se había convertido al cristianismo, que ellos ya estaban desanimados. Y no sé si a usted le ha pasado lo mismo, que usted sufre tanto que usted como que ya dice, ay, yo no sé si hago bien en ir a la iglesia, ¿para qué oro? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿No? Uy, súper devotos los que están en esta congregación. Y a esta comunidad que está sufriendo, porque están en el tiempo de uno de los emperadores romanos más tremendos que se llamó Nerón, que era despiadado con los cristianos, los cogía como si fueran antorchas, o sea, los clavaban y los prendían para iluminar los caminos. Se los botaban a las fieras para que se los comieran. Esta comunidad ya venía sufriendo, pero en este momento empezó a sufrir mucho más. ¿Por qué? Porque ya no se trataba solamente de que me convierto al cristianismo y mi familia ya no me habla, sino es me convierto y me matan a mí y matan a mi familia. Me convierto al cristianismo y me quitan mis bienes. Me convierto al cristianismo y tengo ya la lápida puesta en la espalda. Esa era la situación que ellos estaban viviendo. Y entonces estaban sufriendo tanto que ellos empezaron a decir, no, es como mejor devolvernos. Ya no seamos cristianos, seamos mejor judíos. Sigamos en lo que veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento ser judío no era peligroso. No era peligroso. Entonces era más cómodo, más tranqui seguir siendo judío y negar a Cristo.
Ellos estaban perdiendo de vista algo que suele pasar cuando estamos en medio de procesos difíciles, y es dejar de ver la superioridad de Cristo en medio de nuestro sufrimiento, de considerarlo como alguien más. Perdón la expresión que voy a utilizar, pero es un santo más, es una persona más. Algunos dicen, sí, él fue una persona muy buena que caminó sobre la tierra, que dio buen ejemplo, pero no creen que es el Hijo de Dios. No creen que Él murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados y que es el único. El único. Yo no sé si usted tenga alguien que usted diga, es que Él murió por mí, Él dio la vida por mí. ¿Alguno aquí que piense, sienta o ha vivido esa experiencia? Solamente Cristo, solo Cristo. Ellos estaban perdiendo esa parte de vista. Y el autor, aunque quisiera decirles muchas cosas más acerca de Cristo Jesús como el sumo sacerdote que los entendía en medio del sufrimiento, dice, ¿para qué les sigo hablando de esto si ustedes no lo quieren entender? No es que no lo puedan entender, no lo quieren entender. No quieren disponerse para escuchar lo que Dios les quiere enseñar. Y quiero aquí hacerles como un contraste. Para esas personas, lo que el autor les quería enseñar en esta carta era como si les estuvieran enseñando química, cálculo. O sea, ellos sentían que era algo difícil, pero el autor de la carta dice es que el tema no es que sea un tema difícil de comprender, no. Quiero enseñarles a que sumen, pero como son niños de 1 año, dígame usted cómo le enseña a un niño de 1 año a sumar. Difícil, ¿cierto? No porque el tema sea difícil, sino porque no está en la capacidad de poderlo aprender. Y así estaba esta comunidad. El Señor quería decirles más cosas, enseñarles, pero ellos estaban perezosos, dice la misma carta, los exhorta porque estaban perezosos, negligentes. Y Él les dice en varias ocasiones en la carta, atiendan lo que se les ha enseñado para que no se deslicen y caigan. Les dice, no endurezcan su corazón a causa del pecado. Y miren algo importante, en la versión Reina Valera dice que ellos se hicieron tardos para oír, o sea, no era que no escucharan, antes escuchaban, pero se hicieron tardos. Ya no querían. Yo me los imagino, de pronto iban al culto, pero no les entraba. Estaban pensando en otras cosas y no, la enseñanza no le calaba en sus corazones. Salían de reunirse y venían las pruebas y las situaciones y era de pronto tan grande el temor que tenían o no querían ser sometidos a sufrimiento, a burlas, que decían no, mejor camuflémonos y no digamos que somos cristianos. Y si lo traemos al día de hoy, tal vez esas personas y aún algunas de las personas que están aquí puedan sentir, es que yo siento que ya sé mucho de Biblia. ¿Hace cuántos años la hermanita Julia conoce el Evangelio? De cuna. Muy buena tarea, hermanita Clementina, muy buena tarea. Y podría decir la hermanita Julia, yo ya sé mucho de Biblia. O sea, desde la cuna ya me estaban hablando de Jesús y que vaya a la iglesia y que ore. Tal vez a ellos les pasaba lo mismo, decían, yo ya he escuchado tantas veces, yo ya sé lo necesario. O tal vez le pasaba lo que le está pasando a esta generación y es que está entretenida. Y cuando digo entretenida es porque se conforma solamente con el video de TikTok que vio por la mañana para decir, Dios me habló. Se conforma solamente con una dosis, con una cápsula o con una historia de Instagram, reemplazando su tiempo con Dios para decir, Dios ya me habló. Y yo solo quiero que usted analice un detalle. No cuestiono, porque de hecho Dios se ha placido de que el Evangelio sea predicado a través de las redes sociales y ha impactado la vida no solamente de personas adultas, sino creo que ha sido la manera de llegar a muchos jóvenes a través de las redes sociales. Pero eso no reemplaza el tiempo de intimidad con Dios, de ninguna manera.
Y muchas veces en esas pequeñas porciones encontramos solamente una promesa. Entonces salimos emocionados. Ay, me va a ir bien, Dios me va a prosperar. Pero Dios está esperándote allí en el lugar secreto para decirte, ven, atiende mi voz. Porque si quiero bendecirte, pero quiero que te corrijas, que cambies, que dejes de hacer esto. Y tú te quedaste solo con la promesa y la emoción de un minuto en TikTok, un minuto en Instagram, y perdiste de vista que esa promesa que está en la palabra de Dios está inmersa en un contexto de cambio, de exhortación, de decirte, ánimo, corrígete en esa manera de ser, en ese mal genio, en esa manera de responder. Y quiero compartirles que el domingo pasado me sucedió algo muy, muy interesante y fue que escuché la palabra en el primer servicio. Y escuché, es un decir. Porque cuando llegó el momento de la administración, yo decía, ¿por qué oro? O sea, tenía la mente en blanco. Y yo dije que se me quedó de la predicación. Entonces empecé a pensar, no, eso es que estoy muy cansada, entonces por eso mi mente no procesó el mensaje. Pero después dije, no, o fue que el pastor explicó enredado la palabra y por eso fue que no la entendí. O tenía en mi mente que tenía que salir corriendo a las elecciones. Pero ya cuando llegó el segundo servicio, yo dije voy a subir y le ayudo a Mayrita con el bebé para que ella pueda estar tranquila escuchando la palabra. Pero en un momento yo dije, no, yo necesito quedarme porque si yo hoy salgo de la iglesia, yo siento como que Dios no me dijo nada. Y eso no puede pasar. O sea, no es posible que usted venga a la iglesia y usted salga y usted diga, no, Dios no me dijo nada. Y en el marco de esta palabra que dice, madura, yo le invito a que usted cada vez que atraviese esa puerta, usted diga, Señor, yo hoy no vine por un masaje espiritual. Yo quiero que tú hoy me confrontes, que me muestres mi pecado para poder madurar. Y fue muy hermoso porque entonces yo dije, yo me voy a quedar y vuelvo y escucho la palabra. Y yo le decía a mi esposo, fue algo muy lindo porque mientras él iba predicando, yo sentía como si Dios me fuera revelando esa palabra de una manera muy especial. Y la guardé en mi corazón, la pude poner en práctica durante la semana porque dije, ay de mí donde no hubiera retenido esas palabras, hubiera sido más difícil afrontar las cosas que viví esta semana, pero también pude compartirla con otras personas. Y entonces ahí entendí que esa era el ejemplo que Dios quería que yo pusiera cuando leí esta palabra. Para decir, hay que escuchar a Dios atentamente. Entonces, yo sé que Vale está en el segundo servicio por su abuelita. Quiero creer que me entendiste en el primero, Vale. Pero si tal vez ustedes dicen, no, yo no le entendí nada de lo que ella dijo. No me culpe a mí. Menos mal que esto grabado. Usted vuelve y repite la transmisión y se dice como yo me dije el domingo pasado. Es que estaba cansada, estaba pensando en el almuerzo. Acuérdese, no es culpa mía. Es de usted que no está atento a la predicación. Pero queda grabado. Dani les comparte el link a los que lo requieran. El peligro de no oír atenta y diligentemente la voz de Dios es que vamos directico al resbaladero y terminamos deslizándonos. Y escuchar atentamente la voz de Dios implica no solamente procesar un código de palabras en nuestra mente, sino tener fe para creer la palabra que estamos escuchando. Y entonces yo le digo, usted tiene que tener fe en su corazón de que Dios le puso esta cita hoy, de que no se aparejó la cosa del viaje en el puente festivo y Dios lo necesitaba hoy aquí para decirle, escucha atentamente mi voz para que no te deslices. Ahora quiero que hagas este ejercicio y piensa, yo sé que pueden venir a la mente de uno muchas veces, pero piensa solamente en una, cuando Dios te habló, hasta te mandó a decir con alguien que tenías que hacer cierta cosa y tú no lo hiciste. O que Dios te decía, no hagas esto y tú no le hiciste caso a Dios.
¿Ya lo tienen ahí en su mente esa situación? ¿Sí les ha pasado? Que Dios le dijo no haga eso y usted más rápido fue y lo hizo. ¿Qué sensación viene cuando recuerda ese momento? ¿Siente dolor? De decir, Dios me lo dijo. Y yo antes más rápido fui y metí la cabeza en lo que Dios me dijo que no. A mí hace 2 años el Señor, en medio de una situación que estábamos viviendo, el Señor me dijo, calla y espera. Y yo hice todo lo contrario. Me aceleré y hablé. Y he tenido que cargar 2 años con la cruz de ese error que cometí por no haberle hecho caso a Dios. Y siempre que pienso en eso digo, ¿por qué no le hice caso al Señor? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no esperé? Porque ¿qué me enseñó el Señor? ¿Qué me enseñó en ese momento el Señor? La justicia de Él es mayor. Él siempre tiene un plan perfecto. Y a veces uno dice, no, yo le voy a ayudar al Señor, porque qué tal Él se demore un poquito más, no, hay que hacerlo ya. Él no se demora. Yo le digo hoy, tranquilo, Él no llega ni antes ni después, Él llega justo a tiempo. Si Él le dijo que no, usted asuma ese no como algo que yo esta semana aprendimos. Grábelo en su corazón. Cuando Dios le diga a usted no, lo que le está diciendo es tranquilo. Hay otra nueva oportunidad. Los no de Dios son para cuidarnos, para guardarnos. Así que usted no se entristezca como los que no tienen esperanza cuando Dios le diga no. Y medita en qué cosas Dios te ha venido diciendo en este tiempo. Que te ha dicho, apártate de tal persona, deja de hacer tal cosa, no adquieras deudas sin necesidad. Si usted traiga memoria, deje que venga toda esa lista de las cositas que Dios le ha venido diciendo en este tiempo. Y si Él hoy te pregunta, ¿estás escuchando atentamente? O sea, si tú ya sabes aquí que te estoy diciendo, no hagas esto o necesito que hagas esto, para que no te deslices y tú todavía quieres resistirte y hacerte el desentendido para no acatar lo que Dios te está diciendo. Si vamos allí al versículo 7 del capítulo 4, en la parte final de este versículo hay una expresión muy hermosa que debemos atesorar. Y dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios? Sí, sí la escuchó. Él los estaba guiando, pero ellos endurecieron su corazón y prefirieron hacerse en los desentendidos, renegar, quejarse. Y el Señor les dijo, cuando oigan mi voz, no endurezcan el corazón. Y varias veces en la carta a los hebreos se repite esta expresión, cuando oigan mi voz, no endurezcan su corazón. Si hoy tú estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Primera clave para madurar, escuchar atentamente la voz de Dios, atender la voz de Dios. Segunda clave para madurar que nos da el texto, versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya debieran estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Si tú quieres madurar, tienes que aprender a aprovechar el tiempo. Y tú decides si te quieres quedar como niño o si quieres crecer en Cristo Jesús. El autor les dice, llevan tiempo desde que se les predicó la palabra y no crecen, ya deberían ser maestros, pero en cambio siguen necesitando que alguien les enseñe los principios básicos otra vez. Son como niños que necesitan leche. Y mire que cuando uno vaya a la internet y busca qué pasa si a un niño se le da solamente leche. Entonces encontraba yo que cuando a un niño se le sigue dando solamente leche después de los 6 meses, es decir, solamente los primeros 6 meses de vida se les debería dar de manera exclusiva leche. Y si se le sigue dando leche, ese niño va a presentar déficits nutricionales, retrasos en el crecimiento y riesgos para su desarrollo, porque la leche ya no suple las necesidades del bebé.
energéticamente, de proteínas, de nutrientes. Y entonces hoy tendrías que preguntarte si te sientes cansado, sin energía, si te sientes raquítico espiritualmente. Y si de pronto es que estás en ese punto donde tú sigues solamente a punta de leche y Dios dice, ya no más, pasemos al alimento sólido, tienes que crecer. Los hebreos se quedaron en lo básico. Y eso básico lo señala el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Y quiero hacerles como este contraste y que ustedes mismos puedan responderme, porque era esa misma confrontación la que les estaba haciendo el escritor a los destinatarios de esta carta. Y él les dice que hay muchos que hacen lo malo y se arrepienten. Usted conoce personas que se equivocan y dicen, ay, perdone, me la embarré, pero no son cristianos. ¿O solo los cristianos piden perdón? No, cierto. De hecho, hay unos que uno dice, uy, tremendo, solo le falta es aceptar a Cristo pero eso no los hace cristianos. El embarrarla y pedir perdón, eso no nos hace cristianos. Muchos dicen creer en Dios. ¿Eso los hace cristianos? O sea, si salimos aquí, yo les aseguro que el 99.9% de las personas dicen que sí creen en Dios. ¿Y eso los hace cristianos? Eso no los hace seguidores de Cristo. Hay muchos que practican rituales de purificación. Entonces está el que se lava con hierbas por fuera y está el que toma purgantes y se desintoxica el organismo. ¿Y esos rituales nos hacen cristianos? No, nos quitan los parásitos si acaso si es un purgante o algo así, pero no nos hacen cristianos. Y creen que la imposición de manos en la autoridad espiritual, hay muchas personas que dicen, ore por mí. Es que Dios a usted sí lo escucha, es que Dios, o sea, ven el respaldo de Dios. Pero el recibir esa oración y el creer en la autoridad de otros para orar, ¿los hace cristianos? No los hace cristianos, ¿verdad? Hay muchas personas que sí creen en la resurrección de los muertos y que de acuerdo a sus obras un día van a tener que dar cuentas de lo que hicieron mientras vivían. ¿Pero eso los hace cristianos? No. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cristianos? Cristo. Solo la muerte y la resurrección de Cristo, su obra, nos puede hacer cristianos verdaderos. Y para eso es necesario creer que Él es superior, que Él es perfecto, que Él es todo lo que necesitamos. Porque cuando ponemos a otras cosas o a otras personas por encima de Él, ahí ya empezamos a echar reversa. Y entonces hoy tendríamos que preguntarnos, en medio de mi tiempo que he vivido, ¿qué cosas hoy yo estoy poniendo por encima de Jesucristo? Otra cosita que tenían los destinatarios de esta carta y es, se estaban congregando menos, dice el versículo 25 del capítulo 10, pero también señalan diferentes partes, aprendían menos, servían menos y por tanto crecían menos. Y entonces hoy tú deberías hacer el ejercicio de preguntarte, ¿cuántos años es que yo llevo en el Evangelio? Y también preguntarte, ¿cuánto has crecido? No sé si han visto que los niños les ponen como una tirita, una cintica en la pared y van marcando cómo van creciendo. Y entonces cada uno de nosotros deberíamos tener una tirita allá en la pared donde vayamos a medirnos. Y asustes el día que usted diga, no, esto no va para arriba, sino empezó para abajo. Y no porque biológicamente sea de susto, porque a todos nos va a pasar, ¿no? O sea, a medida que va pasando el tiempo, físicamente sí vamos a ir achicándonos. Pero espiritualmente no podemos ir de para atrás. Y pregúntate entonces también, ¿por qué no sientes deseo de leer la palabra? O sea, ¿tú sí crees que cuando lees la Biblia estás escuchando la voz de Dios o estás leyendo solamente un libro de historia? ¿Por qué no hablas con Dios? Eso es orar, hablar con Dios. ¿Tú disfrutas hablar con Dios? ¿O tú dices, no, yo prefiero verme la novela porque esa me impacta, me llega a lo profundo del corazón, pero hablo con Dios y no siento nada? Preocúpese el día que pase eso.
y porque en tu corazón no hay un deseo de servir y enseñar a otros. Y cuando digo servir y enseñar a otros, no me refiero a estar en un púlpito solamente o a estar en un salón de clases, sino a que tú veas con compasión a esas personas que están sufriendo alrededor tuyo y que tú digas, sí, yo sufro, claro, pero yo tengo palabra de Dios para mi sufrimiento y para el sufrimiento de esa persona. Y entonces podemos concluir que el tema no era falta de capacidad, en el caso de esta comunidad de creyentes a quien fue escrita esta carta, sino era falta de tiempo. No querían ni era invertir tiempo en Dios. Y en el camino de Cristo, quiero que ustedes tengan esto muy presente, porque a veces uno escucha personas o hasta uno mismo en medio de sus crisis llega a usar esa expresión, no es que me siento como estancado en lo del Señor, no es que estoy en pausa. Y eso, ahí se irían por ahí, eso es una mentira del diablo. Porque uno en Cristo Jesús, usted revisa desde Génesis hasta Apocalipsis y los siervos de Dios nunca dijeron que estaban en pausa y estaban en estancamiento, o echaban para atrás o echaban para adelante, pero en el mismo punto no se quedaban, porque si lo vemos entonces en el proceso de la evolución nuestra, sería como decirnos que yo me quedé joven toda la vida, o sea, tienen síndrome de elipsis de la eterna juventud, todo el tiempo jóvenes, y con el Señor es, o usted se devuelve y se hace un niño, porque quiere seguir tomando leche espiritual y no crecer y no avanzar, o madura, crece y ayuda a otros. Y tenga esto muy presente, nadie que invierte tiempo en Dios se queda sin recompensa. Cuando pasé hace 4 años por una crisis muy fuerte de la que creo que ya varios conocen, que les he hablado a nivel no solo físico, no solo por lo que causó el COVID en mi cuerpo, sino a nivel emocional, yo me sentía como una bebé y yo decía, me has puesto, Señor, como cabeza en la iglesia, o sea, yo con qué autoridad le voy a decir a un hermano, ánimo hermano, si yo era un mar de lágrimas. ¿Cómo le decía a mis hijos, tranquilos, sean fuertes, si a ellos les tocaba orar por su mamá para que no llorara más? Y todo eso me hizo sentir una bebé espiritual y hasta me sentía a mí misma desaprobada. Y yo decía, yo no tengo autoridad para enseñarle a nadie. Pero cuando empecé a salir de ese hueco en el que había caído, Dios empezó a darme palabras y a decirme una y otra vez, prepárate porque enseñarás mi palabra. Y yo decía, ¿cómo? O sea, si me siento como tan poco, ¿cómo voy a enseñar la palabra de Dios? Después de todas estas cosas que he vivido, ¿yo cómo le voy a enseñar a otros? Tenga ánimo, confía en Dios. Pero como Él me fue preparando y me enseñó que Él era mi gozo, que Él era mi sanador, que Él sí es el que sana el cuerpo, las emociones, empecé a comprender el valor de hablar con Él, de adorarlo, de orar, de leer su palabra, de una manera diferente. Porque lo que había vivido hasta ese momento yo sentía que eso ya, o sea, no, yo ya había entrado en las grandes ligas con el Señor. Pero viví eso para entender que me faltaba mucho más y que la vida en Cristo se trata de todos los días crecer, crecer, crecer. Y que el sufrimiento no nos desaprueba. O sea, el que tú pases por una crisis emocional, eso no te desaprueba y no te hace rechazado por Dios para que tú puedas enseñarle a otra persona. Por el contrario, la vida me enseñó y el Señor Jesucristo me ha enseñado que cuando Él permite que uno pase por procesos de sufrimiento es porque Él va a usar ese dolor primero para sanarte a ti, pero también para sanar a otros. Eso es lo que le da sentido al sufrimiento. El crecer en Cristo Jesús y en poder ayudar a otras personas también a crecer. Que me falta mucho, si usted aquí me ve y me falta mucho. Pero digo, te doy gracias, Dios, porque hasta este punto que me has traído, lo que he podido conocer de Dios, aprender y madurar, es algo que sé que ninguna otra escuela me la hubiera dado. Que obviamente uno dice, Señor, yo no quisiera sufrir, pero en medio de esos sufrimientos he conocido al Señor y he visto cómo Él usa mi dolor para enseñarme a ayudar a que otras personas sanen más rápido. Cuando vienen personas a mí y me cuentan que están atravesando procesos de depresión, yo me siento que eso es como si se me prendiera la alarma de la sirena de la ambulancia. O sea, yo siento que tengo que sacar todos los refuerzos, todos los poderes para que esa persona no llegue al punto a que yo llegué y salga más rápido de lo que yo salí.
Y ahí le digo al Señor, valió la pena, Señor, que renegué, que me quejé, pero hoy entiendo que era un propósito de Dios. Primera clave para crecer, escuchar atentamente la voz de Dios. Segunda clave, aprovechar el tiempo. No nos podemos conformar con el video de TikTok. Y yo ya digo, eso ya no, uno ya no ni siquiera le tiene que hacer énfasis a los jóvenes. Me preocupan más los adultos ahora que los jóvenes con eso. Porque eso antes llegan emocionados, no es que Dios me habló, mire esto, mire esto. Y yo digo, pero si vieran todo el contexto que está detrás de ese pasaje, de esa promesa, ¿qué es lo que el Señor necesita que entendamos? Y en tercer lugar, para madurar, tú puedes madurar practicando la palabra de Dios. No funciona de otra manera. Usted aprende a sumar, sumando, ¿cierto? Y a restar, restando. O sea, practicando. Y con lo del Señor es igual. Hay que practicar la palabra de Dios. Dice el versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, recuerde esta palabra, a fuerza de práctica. O sea, esto por ósmosis no se da, espontáneo así, no. A fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El autor aquí les está indicando a estos judíos que están abandonando su fe en el Señor Jesucristo, que se habían convertido al cristianismo y que están echando reversa, que si solo quieren seguir escuchando y permanecer en lo básico, en lo mismo, sin ejercitarse, no va a pasar absolutamente nada. No van a madurar. Y cuando usted escuche esa palabra madura, cuando alguien lo ofenda diciéndole madure, usted en su mente dígale gracias, porque lo que le está diciendo es, fórmese, crezca, para que llegue a ser completo conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y algo muy importante, no se madura en la vida cristiana por información. ¿Usted conoce gente que sabe Biblia? Uy, yo me asombro, hay unos que son con versículo exacto y todo, y yo digo, ay Dios mío, cómo quisiera tener esa mente de grabarme así puntualmente los versículos. Pero uno en la vida cristiana madura es por ejercicio espiritual. Retenga la palabra, por supuesto, apréndasela, pero póngala en práctica. Porque allí es donde aprenderemos a distinguir entre lo bueno y lo malo. No sé si a usted le han dicho, ay, es que usted predica pero no aplica. O enseña pero no lo vive. Usted escucha pero no hace caso. Y si le han dicho eso, yo creo que cuando uno va caminando con el Señor y hay personas y sobre todo los seres queridos que le dicen esas cosas a uno, o sea, eso es aplastante. Uno dice como, ay, mejor me quedo callado, ya no digo nada, para que si digo algo y después donde medio me vean un poquitico que no lo cumplo, ya mejor dicho, acabaron conmigo. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, síguelo intentando, porque Dios te ha visto. Y Dios sabe cuánto cuesta obedecer. A él le costó hasta sudor, hasta sangre, dice que él sudó sangre. Dios sabe que tú no te rindes y que tú quieres seguir luchando y caminando con Él. Así que no te rindas. No vuelvas atrás y comprende que en medio del sufrimiento que estás viviendo, de las acusaciones que otros te hacen, de los que te dicen madura, de fondo está la voz de Dios diciéndote, yo también quiero que madures, pero yo soy un padre bueno que enseño a mis hijos y los entreno para que maduren. Y algo muy importante, vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica, no significa que tú pares de sufrir. Por el contrario, muchas veces, miren que dice la Escritura en el versículo 14, para discernir lo bueno de lo malo. Y cuando uno discierne las cosas buenas y malas, muchas veces si uno las dice, las demás personas a veces no van a estar preparadas para entenderlo. Y entonces te van a juzgar, van a ser fuertes contigo.
pero tú tienes que resistir. La madurez también se adquiere resistiendo, defendiendo la verdad. Y hoy es un buen tiempo para que puedas tú pensar en qué te está diciendo Dios últimamente. Y si de pronto tú dices, no, es que no me ha dicho nada. Entonces valdría la pena cuestionarse si es que lo estás escuchando atentamente, porque Dios siempre habla. O sea, uno no se para del devocional como me pasó a mí el domingo pasado con la mente en blanco. Eso depende más de uno, porque Dios siempre quiere hablarnos, siempre. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás obedeciendo? Y solamente va a ser posible que tú madures y que yo madure atendiendo cada día de la vida a la voz de Dios, aprovechando el tiempo, practicando la palabra de Dios y no nos cansemos. Aunque pasemos por sufrimientos, hay una recompensa para el que se esfuerza en lo de Dios. Y cuando venga el desánimo, tú puedes irte ahí a la carta a los Hebreos y leértela. Son solo 13 capítulos. Más o menos en una hora se puede leer la carta a los Hebreos. Para que tú puedas meditar y retener en tu mente quién es Jesucristo. ¿Por qué tú estás haciendo lo que haces? ¿Quieres hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena seguir el ejemplo de aquel que escuchaba al Padre, que obedecía al Padre, que servía a otros, que maduró en el sufrimiento? Esto es impactante. Los versículos últimos los versículos del 8 al 10 del capítulo 5 de la carta a los Hebreos dice que en el sufrimiento Jesucristo fue perfeccionado para obedecer al Padre y que por la obediencia Él fue hecho nuestro Salvador. Y asimismo los hijos de Dios que le obedecen podemos alcanzar las promesas de Él y sus bendiciones. Pero si Él sufrió, tú tienes que ser consciente que nosotros también, porque en el sufrimiento vamos a aprender también la obediencia. Él fue perfeccionado y tú tienes que tener esa esperanza en el corazón y es: yo seré perfeccionado juntamente con Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Si hoy tú tienes que quitar esos referentes de perfección y de madurez humanos que hay en tu vida, quítalos. Y dile: Señor, yo te quiero mirar solamente a ti. Quiero mirar al sumo sacerdote que sufrió, que es perfecto y que me entiende. Y que no me va a dejar botado en la mitad del camino, sino que quiere que madure hasta el final. Y Él hoy te dice: si te dejas ganar por la pereza, te vas a deslizar. Pero si tú te esfuerzas, yo te voy a recompensar. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Eso dice el versículo 10 del capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Hay una promesa, y es que el que se disponga para madurar en Cristo Jesús, el que quiera escuchar su voz, aprovechar el tiempo y practicar la palabra de Dios, Dios lo va a recompensar, porque Él no es injusto. Y Él va a recompensar tu esfuerzo, tu amor y tu servicio. Pero si tú no te dispones a madurar, tengo una gravísima noticia. Como les dije, con el Señor es o para adelante, y si no te dispones, lo que vas a hacer tú es echar para atrás. Y ese mismo capítulo 6 dice que si se desprecia la gracia de Cristo Jesús, su sacrificio, y se vuelve hacia atrás, pues ya no va a haber nada más que pueda volver a levantarte. Entonces no menosprecies la gracia de Dios, no juegues con la gracia de Dios, no juegues a ser el cristiano del domingo y de lunes a sábado el mundano, ¿cierto? Sería como el contraste, cristiano mundano.
Vuelvo y les digo que fallamos, que nos equivocamos y eso no nos descalifica. Nos debe llamar, por el contrario, a esforzarnos, si hay que llorar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, yo de verdad quiero cambiar. Mira, me has dicho una y mil veces que deje el enojo, y vuelvo y caigo en el mismo. No se canse de intentarlo. Lo que es delicado es que usted un día se suelte de la mano del Señor. Eso sí, de ahí ya no, que ahí no queda nada más. Y recuerde que Dios no es injusto y no va a olvidar su esfuerzo. Todo lo que usted haga, el tiempo que usted pase con Él, el que usted le comparta y le dé esperanza a otros, Dios todo eso lo va a recompensar. Yo los invito a que ustedes puedan cerrar sus ojos